¿Cómo una persona tan intelectualmente correcta, profunda, lógica e inteligente como usted puede ser de izquierdas? Más de 10, 12, 13 militantes, candidatos y personas que pertenecían al PRM han sido vinculados con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo tú ahora cambias ese narrativo ante la sociedad que diga, mira, eso fue un grupo, pero prometemos que en el 28 haremos un proceso de depuración distinto? Yo debo ser de los pocos políticos que no tienen tema prohibido. Tú le preguntas sobre el tema del narcotráfico y los partidos políticos al 90% de los partidos políticos y de los dirigentes y no dicen nada. Lo esquivan. ¿Es el tema del narcotráfico un tema dañino? Sí. ¿Degrada la práctica política? Sí. ¿Quiénes son los culpables? El sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Hablo en plural. ¿Tú sabes por qué? Porque la fuerza de lo estrictamente clientelar abrió las compuertas de la participación y gente sin calidad, sin competencia, pero con recursos, ganaba elecciones. Y cuando ellos ganaban elecciones, no nos detuvimos en preguntar de dónde venía el dinero. Y venía de todas las actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico. Nadie ha luchado en el viejo PRD y en el PRM más que yo por el tema de la participación de los jóvenes. Nadie. Y cuando muchos cambiaron el método de elección, porque las potencialidades de mi candidatura a la presidencia eran innegables, muchos jóvenes también levantaron sus manos para validar ese método antidemocrático. Esa es la verdad. Esos datos están excelentes, pero hay una percepción social de que el gobierno terminó mal. Pero déjame, ¿Cómo se puede eso reconstruir? Pero la narrativa yo te la voy a desarrollar, pero déjame seguir. Don Guido, mire, usted para mí es un profesor digital, porque aunque usted no me conozca a mí, yo lo conozco a usted bastante y le admiro, o sea, me he visto casi todas sus entrevistas, por no decir todas, casi que con una mascota para notar, porque usted me parece intelectualmente brillante, muy inteligente. Y lo digo esto de todo corazón, Robert lo sabe, que Sí, es muy así amigo es. mío y hemos hablado de usted varias En veces. Twitter, hermano. Totalmente. Ahora, yo tengo una duda, y creo que también este panel tiene una duda o una curiosidad con respecto a usted, y es cómo una persona tan intelectualmente correcta, profunda, lógica e inteligente como usted puede ser de izquierdas. Ok. Lo que indica la educación hogareña, que dé las gracias por la invitación. Para mí Correcto, es un placer compartir con tres jóvenes. Gracias. Es una forma como de revitalizar el alma y el espíritu, ¿no? ¿Verdad? Gracias por la invitación. Mira, estás partiendo de un juicio desproporcionado. Los conceptos de derecha e izquierda tenían que ver mucho con la cultura parlamentaria europea. Y en el marco de las grandes discusiones ideológicas del siglo XVIII y XIX, la gente pensaba que ser de izquierda y derecha era en función de dónde se ubicaba en el parlamento. Pero evidentemente yo soy una persona que interpreta corrientes pensamientos propias de finales del siglo XX y principios del XXI. Si tú me preguntas a mí, ideológicamente, ¿qué yo soy? Yo soy socialdemócrata. Uno. Y el concepto socialdemócrata creció en Europa para establecer distancia entre polos históricamente antagónicos. O sea, eso es un centro, digámoslo así. Centro liberal y progresista. Centro izquierda. Centro liberal. Ahora, frente a eso, hay un variopinto de conceptos que en los esquemas tradicionales yo no luzco como el típico pensador de izquierda. Por ejemplo, traduciendo la realidad dominicana, donde no hay rasgos distintivos, lamentablemente, yo soy una persona que en temas como migración no asumo las posturas tradicionales del pensamiento de izquierda. Y lo puedo explicar. Okay. Sobre políticas sociales y la necesidad de repensarlas, yo no luzco como el típico dirigente de izquierda. Sobre la inversión social, yo no luzco como el típico dirigente de izquierda. Es decir, yo tengo una visión estrictamente socialdemócrata, que si bien es cierto es influencia de la tradición política europea, para mí mi referente más próximo siempre fue el doctor Peña Gómez. Entonces tú me preguntas a mí, sobre política migratoria, ¿qué tú piensas? Bueno, yo pienso que el Estado dominicano tiene el legítimo derecho a establecer una definición de su política migratoria y establecer vía cuotas, controles sobre el ingreso de extranjeros a la República Dominicana. Y el mismo derecho que tiene cualquier Estado de definir el estatus y los mecanismos de deportación lo tiene el Estado dominicano. Para que ustedes tengan una referencia, el político norteamericano que más deportaciones dio se llamó Barack Obama. Es correcto. Sí. Bien. 1. 2. Las políticas sociales. Bueno, después de la receta de la década de los 80, que fue la década perdida, los organismos internacionales dijeron que las políticas sociales había que implementarlas e incrementarlas en toda la región como una forma de reducir la pobreza. Yo creo que muchas de ellas han terminado siendo receptores por excelencia de gente que se perpetúa en la pobreza.
Claro. Yo creo, por ejemplo, hay un libro que se los recomiendo que se llama de David Osborne, que se llama Repensar el Gobierno, que fue una de las recetas que usó Clinton en su primera administración. Yo creo que los programas sociales deben tener una fecha mediante la cual el receptor del programa social se dedique a un entrenamiento, un proceso de capacitación, 2 años y se vaya al mercado laboral y se inserte otra persona. Eso ¿Qué? quizás no es característico De la izquierda. de los gobiernos socialdemócratas. Socialdemócrata, claro. Porque en este mismo gobierno, en el PRM, se pasó de tener 900.000 personas recibiendo Supérate a más de 1.5 millones de personas. La gente siempre ha criticado o tiene una concepción de que el de derecha no piensa en ayudas sociales. Yo soy más pragmático. Yo no pienso que ninguna de las dos corrientes o pensamientos, todo lo que diga una u otra está mal o bien, sino de que tú puedes tomar y dejar de cada una para construir una mejor sociedad. Ahora, con el tema de las ayudas sociales, cuando tú pasas de 900.000 a 1.5, yo creo que puede ser mucho más beneficioso en tu aumentar el monto de las personas. Y le duplica el monto. Ahí vamos para allá. Yo pienso en duplicar o hasta triplicar, porque el monto que tiene no necesariamente es una ayuda, porque eso es para tratar de generar una movilidad social. Pero esa cantidad de personas, cuando tú la aumentas, en contradicción a la supuesta reducción de pobreza que dicen los números que tenemos en la República Dominicana, esto no es, más allá de una ayuda social, un mecanismo para perpetrarse en el poder o utilizar las ayudas sociales como mecanismo político. No, una explicación. Sociedades como las nuestras, donde la riqueza genera una concentración olímpica en pocas manos, las políticas sociales terminan siendo un mecanismo de compensación social, de equilibrio, que estimula de una forma u otra la paz social. Me explico. Redistribución. En la región, oigan este dato, el 1% de lo que más ingresan sobrepagan el 20% de sus obligaciones tributarias. Sin embargo, el 55% de lo que menos ingresan pagan el 45% de sus responsabilidades tributarias. ¿Qué implica eso? Que el modelo de crecimiento económico en la América Latina, República Dominicana no es la excepción, está concentrando la riqueza en pocas manos. Y los programas de carácter social significan un colchón de compensación a esa inequidad social. Ahora, cuando tú dices el tema de la pobreza y las estadísticas, no. El dato siempre mata al relato. Entonces, lo que dice CEPAL, BID y Banco Mundial, donde ningún gobierno puede tener influencia, es lo siguiente. Que la República Dominicana en los últimos 5 años, bueno, hay 2 millones de dominicanos menos en la pobreza monetaria. Que de la pobreza general pasamos de 32 a 18 y de la pobreza extrema pasamos de 9 a 3. O sea, son las cifras. Y que tenemos el nivel de ocupación laboral más alto en los últimos 50 años, 5 millones. Pero si tenemos menos, ¿por qué tenemos más ayudas? Eso no se contrapone. No, ese es el retrato de que las políticas de crecimiento económico siguen concentrando en pocas manos el crecimiento. ¿Y a qué apuestan los gobiernos? Olvídate del país. Pero explique eso, Don Guido, porque yo estoy perdido. Pienso igual que Robert y tengo esa duda. Si el país avanza, ¿por qué entonces se mantiene lo que él plantea? Y los datos de la pobreza, que además, sacaron 400.000 personas de la extrema pobreza. No, pero vamos a comenzar reiterando el argumento. Ustedes reconocen que en la región, vamos a salirnos del país, porque el país a veces genera las pasiones propias de la militancia. Óyete, ustedes están conscientes que el crecimiento en la región ha sido arrítmico, que hay pocas manos concentrando el crecimiento. Ustedes están conscientes de eso, ¿no? ¿Verdad? Claro, Bien. sí, claro. Pero ustedes están conscientes también que el componente de paz social es uno de los elementos que desequilibra los modelos democráticos. Miren lo que pasa en la región. Entonces, sociedades como la nuestra tienen que apostar a una compensación de mejorar la distribución de la riqueza, que sea mucho más democrático, que toque muchos sectores, y en lo que eso llega, yo creo que hay políticas sociales que son justas y válidas. Te doy una como ejemplo. Y el programa social que le da ayuda a las madres para garantizar que sus hijos asistan a la escuela. Dígame qué ciudadano en este país está en contra de eso. No, imposible. Y una pregunta, ¿y entonces dónde está la barrera entre que sea una ayuda, ¿verdad?, para compensar la inequidad social, y dónde está la diferencia entre que sea ayuda política y que se pueda politizar? Vamos a segmentar. Una cosa es asistencialismo vulgar. Otra cosa es política social y otro es el interés de cooptar a los beneficiarios de los programas sociales con endoso electoral. El que crea desde el gobierno que impulsando políticas de carácter social coopta elector está equivocado. Mira la República Dominicana. Ustedes son más jóvenes que yo, evidentemente. Cruzada del Amor la utilizó Balaguer y perdió. Muchos de ustedes no estaban nacidos, por aquí se pasó la PL 480 y Michelin en INEPRE distribuía queso, mantequilla y se perdió. El programa eventual mínimo de empleo se derrotó. Las nominillas se derrotaron. Oye, cuando una sociedad decide el voto,
No hay forma Eso humana es así. que las políticas sociales Claro. transformen el criterio de la gente. Eso no es verdad. Eso es una manipulación que se hace. Claro, yo creo que siempre en este tipo de discusión las estadísticas resultan lo más importante. Pero, eso es así. pero en ese mismo elemento hay algo que sí estamos de acuerdo. Pero en este modelo, por ejemplo, hay algo que siempre que me ha llamado la atención es el tema de las pensiones solidarias. Las ayudas sociales, cuando la vamos a discutir, es un tema de movilidad social y estoy de acuerdo que tienen que tener una etapa de caducidad, pero los números se tienen que contraponer uno con otros. Si, a la medida que yo voy sacando personas de la pobreza, yo tengo que ir bajando las ayudas sociales que tengo, los usuarios, no los montos. Y dos, según Andy Daguarre en un artículo que escribió hace 2 meses, más del 51% de las ayudas de los dominicanos reciben algún tipo de ayuda, pensiones solidarias, que han crecido casi en un 100%. Eso es algo que es peligroso porque ahí es donde radica el tema de esta movilidad social o tratar de ayudar con la inequidad. Y otra cosa es cuando tú ves estos números que han crecido de manera tan drástica, entonces, ¿cómo no puedo verlo? ¿Cuál sería el argumento de que no lo pueda ver yo como que se están utilizando pensiones solidarias y ayudas sociales en cantidad como un mecanismo político más allá de una movilidad social? Bueno, ya yo me di cuenta porque yo vine a un programa que se llama La Derecha. Porque los referentes sobre los criterios económicos, evidentemente que tú usas, es un exponente del pensamiento económico de derecha. Bueno, pero, No, no. pero Andy lo hace No, pero yo y te lo pongo escuché. como referencia en su artículo, No, que pero yo te en escuché. ese artículo no, él pone la data. Y Pero además yo- Andy trabajó para un gobierno No, no, no. socialdemócrata Ha trabajado igual. para o sea, para- Andy es presupuestófago. Sí, él Explíquese, ha trabajado para explíquese. todo. Él trabaja en el presupuesto nacional. Ese es su trabajo. Olvídense de eso. Entonces, bien, vamos por partes. Ajá. Ojo, en los modelos políticos de Latinoamérica, el tema de la paz social es una aspiración que cuando una sociedad lo consigue, tiene que generar todo el esfuerzo suficiente para preservarla. Me explico. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Bolivia? Dime, ¿qué pasa salvo El Salvador, que es un país que tiene un nivel de estabilidad y podemos discutir las Gracias características al de esa presidente estabilidad? Bukele, claro. Podemos discutir las características de esa estabilidad. Lo que ha pasado en la región, que hay una confluencia de factores que han provocado conflictos, contradicciones. Vayan a Perú. El mismo México tiene problemas. Sí, claro. En Bolivia hay grandes conflictos. Pero Entonces- es un ejemplo social, de gobierno socialdemócrata. No, entonces. no todos son socialdemócratas. Colombia, Bueno, Petro, Colombia, izquierda. México Perú. son de los pocos países que Sí, quedan. Si me dejan hacer mis Sí, argumentos claro. con Sí, 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 mil claro. amores. Mira, frente a eso, yo creo que el estigma de fracasaste porque eres de izquierda No, y eres jamás, bueno jamás. porque eres de derecha, me da la oportunidad de recordarle a ustedes un line-up, como dicen los jugadores de béisbol, de proyectos políticos de derecha que fracasaron. Eso es así. O sea, también. ese no es el Sí, debate. claro. Sí, sí, eso es así, Frente eso es a eso, volvemos al punto esencial. Yo creo que los gobiernos en la República Dominicana han hecho un esfuerzo, pero no asocien la idea de que incremento de políticas sociales es igual a éxito electoral. Eso es mentira. Ahí están las estadísticas. Estoy de acuerdo Yo con lo eso. que creo es, efectivamente, que en la República Dominicana ese componente, ¿tú sabes por qué fracasó? Porque cuando la Ley de Seguridad Social se asumió en el año 2001 en la República Dominicana, asumió un modelo chileno, no de izquierda, chileno. Hernán Vigi lo diseñó en Chile durante la dictadura de Pinochet. Y ese modelo que fue exitoso en algún momento colapsó. Y por vía de consecuencia, esos fracasos generaron a su vez la toma de conciencia en muchos sectores que había que apostar a la estabilidad. Yo soy de los que cree que siempre y cuando no afecte las finanzas públicas, hay que generar los equilibrios sociales. No para beneficiar a un club de sinvergüenzas que viven de la política social y del asistencialismo, no para eso. Yo prefiero 200 veces apostar a la estabilidad social y económica del país, independientemente que eso en algún momento pueda implicar sacrificio de carácter fiscal. Sí. Yo creo eso. humildemente. Y ahí estoy de acuerdo con usted, cuando usted plantea sobre todo que el asistencialismo no es una garantía del poder. Lo propio ocurrió en el país de Venezuela cuando en las elecciones el pueblo votó totalmente en contra, de manera avasallante, del dictador Nicolás Maduro. Saliendo un poco del país, me Pero, gustaría por ejemplo, conocer- mira lo que son las etiquetas. Yo estoy totalmente en desacuerdo con Maduro, con Cuba y con Nicaragua. Yo creo que esas no son otra cosa que no sean expresiones autoritarias dictatoriales. ¿Usted cree que son regímenes? Correcto. No son dictadores. Sí, son- Correcto. O Bueno, sea, Maduro era un dictador. Claro. Ortega es un dictador. Díaz-Canel es un dictador. me llena de, o sea, a más admiración todavía
que un intelectual socialdemócrata como usted tenga, digamos, la racionalidad de reconocer las cosas tal cual como son. Porque hemos tenido otras experiencias donde eso no ocurre. Ahora, para salir y volver, ¿cuál es su opinión? Búsquese un libro de Sergio Ramírez que se llama Adiós, muchachos, para que entiendan lo que pasó en Nicaragua. Así se llama. Adiós, muchachos. Sí. Perfecto. ¿Cuál es su opinión, don Guido, de lo que está ocurriendo Sin el don, hoy? Dime Guido. Guido. Don me pone más bien. Perfecto. ¿O quiere que le diga? No, Guido. Ok, ahí, perfecto. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo el día de hoy en Venezuela? No, ese es un modelo que la gente lo juzga con mucha velocidad. Hago una explicación rápida. Venezuela representó el primer punto de referencia de lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. En el año 1958, en Venezuela, los partidos fundamentales Acción Democrática y COPEI y un segmento de la izquierda establecieron la ruta de la alternancia electoral. Eso se degradó de tal manera que Venezuela, siendo un partido o un país rico, se llenó de gente pobre. Y esos partidos, Acción Democrática y COPEI, por 40 años se intercambiaron el poder. Y vino un guardia, pos a un programa de ajustes que reaccionó. No fue exitosa su conspiración, pero Caldera, después de estar preso, le indultó. Él se presentó a la vida civil, compitió electoralmente y ganó. Ahora, ¿cuál es el problema? Que entre la victoria de Chávez en el 98 y comenzó a ejercer el poder en el 99, hasta la fecha han transcurrido 27 años. Y por vía de consecuencia ese modelo colapsó. Colapsó por dos factores. Chávez pudo ser exitoso por dos elementos fundamentales, por tres. El posicionamiento de las commodities, la expansión de la inversión china, y el precio del barril de petróleo en los mercados internacionales. Y él exportó su modelo, que le llamó de forma equivocada el socialismo del siglo XXI. Ahora bien, ¿cuál fue el inconveniente? Que los Estados Unidos, en su política de carácter hegemónico en esta parte del mundo, cuando se disolvió el muro de Berlín, hay un libro que también lo recomiendo, que se llama El fin de la historia, de Fukuyama. Ellos mal creyeron que eso iba a garantizar pura y simplemente un proceso de democratización. Se equivocaron. Invirtieron muchos recursos en los bloques de los países que fueron de la órbita socialista para democratizarlo. Desatendieron a América Latina y Chávez le ganó. ¿Y cómo Chávez le transformó el panorama? Muy fácil. Exportaba con recursos una transformación electoral en Argentina, Paraguay, Bolivia, avanzó, República Dominicana, ayudó, Chávez, ayudó. Claro. Ahí está. Entonces, frente a eso, es evidente que el proceso venezolano es un proceso al margen de valores democráticos, de parámetros mínimamente rigurosos, de respeto a la voluntad, y lo que instauró allí fue una dictadura. Yo efectivamente puedo discrepar de la forma porque se violaron las normas internacionales. En primer lugar, el Consejo de Seguridad no autorizó esa acción, pero en segundo orden, el Congreso norteamericano tampoco la autorizó, y hay violaciones evidentes a la norma. Sin embargo, yo te quiero decir una cosa, yo no conozco el primer precedente de desplazamiento de un dictador del poder por los métodos de la diplomacia. Claro. Entonces, eso es una realidad. Y yo no aplaudo ningún tipo de intervención, pero creo que Maduro no podía seguir gobernando Venezuela. Y en ese mismo sentido, que estamos completamente de acuerdo. Totalmente. Sin embargo, siento una dicotomía cuando alguien puede plantear de que, bueno, sí es cierto, se vulneraron. O sea, yo no creo en una intervención, yo creo que hay que ver la soberanía nacional, pero ante casos excepcionales hay que tomar acciones excepcionales. Porque ¿dónde estuvieron los organismos internacionales durante estos años que se desplazaron más de 8 millones de venezolanos, donde estaban en la pobreza? Bueno, donde existía un dictador, lo mismo. Pero cuando lo comparo, discutiendo entre amigos con el tema haitiano, pediríamos cualquier intervención internacional y decimos, óyeme, eso es un estado fallido. Que al final los organismos internacionales que tenemos años pidiéndole a gritos que ese problema, la solución no está en Dominicana, sino que está en la comunidad internacional, pero los primeros afectados somos nosotros. Bueno, pero déjame explicarte. Primero, las comparaciones no son justas. Venezuela y Haití no es lo mismo. No, pero hablo del escenario de que hay un estado que es fallido y lo que pasa es, hay personas que dicen, bueno, una intervención en Venezuela no, pero en Haití sí yo la apoyaría. Desde el punto de vista de la diplomacia real, eso es una crisis del multilateralismo. Uno. En ese mismo orden. El método que utilizó la comunidad internacional en el caso de Haití no se parece al de Venezuela. No para nada. Porque,
el fracaso de Haití es el resultado en gran medida de sus élites dirigentes, de la incomprensión de la comunidad internacional, de cuán solidario ha sido la República Dominicana con ellos. No nos lo reconocen, lamentablemente. Así es. Pero sobre todo las cosas que los modelos construidos en Naciones Unidas para generar una solución y un tránsito a procesos democráticos en Haití no han resultado. No han resultado. El país que más ha cargado con eso, la República Dominicana. Claro. Ahora, en el caso de Venezuela hay otro factor, se llama petróleo. Y por vía de consecuencia nunca se abordan de la misma manera ambos países. Siguiendo con el tema haitiano, yo quiero saber si usted opina que hay realmente una posición de Estado frente al tema haitiano o si es una solución coyuntural. ¿Qué usted opina de que se puso un militar en la Dirección General de Migración para combatir las interdicciones y las deportaciones de Haití? Y sobre unas declaraciones que dijo la embajadora de Estados Unidos, Lía Campos, sobre que había presión de la administración de Biden sobre Luis Abinader con el tema haitiano. Yo no conozco la información. Digo, escuché lo que dijo la embajadora, pero no conozco el detalle. Evidentemente ella tiene mucho más acceso que yo a ese tipo de información. 1, 2. Mire, déjeme decirle una cosa. La última vez que la República Dominicana y Haití formularon una política diplomática fue durante Manuel Arturo Peñabaña y Jan Price Mars. Hay otro libro que se llama La República Dominicana y la República de Haití que explica ese proceso. Desafortunadamente, en los últimos 40 o 50 años, el inmediatismo ha sustituido el diseño de una política efectiva respecto al caso haitiano. Yo saludo la acción del presidente que reunió a 3 expresidentes para definir las características esenciales de cómo nos manejamos con Haití. Y en ese mismo orden, la gente solo piensa el nivel de peligrosidad por el flujo considerable de indocumentados. No, es que Haití ha sido tomado por una banda de criminales que compiten territorios, que controlan lo que queda de Estado, y eso nos hace actuar siempre con los niveles de prevención. Y no creo que la designación de un militar obedezca una respuesta militar a la situación del hermano país. De verdad que no lo creo. Don Guido, volvamos a la República Dominicana. Háblenos un poquito de su candidatura presidencial para el 2028. Mira, yo soy una persona muy respetuosa de los marcos legales. Y la Junta Central Electoral ha dispuesto que ninguna iniciativa tendente a hablar de candidaturas presidenciales es parte de la ley. Nosotros tenemos un ciclo ahora que es la elección de las autoridades partidarias. Yo solo puedo hablar en el tramo de las autoridades partidarias, porque nadie puede pretender el puesto de la presidencia de la República y puede comenzar incumpliendo con la ley. Correcto. Claro. Yo no creo eso. Ahora, más que aspiraciones de carácter individual, yo creo que en el partido tenemos que diseñar 3 cosas fundamentales. ¿Cuál es el modelo de partido que queremos frente a una sociedad que un 48% de la población no votó? ¿Qué está pasando en el sistema de partido que no entusiasmamos, seducimos a esos bloques de electores? Segundo orden. Nosotros no podemos descansar como partido político el sentido del éxito por las contradicciones que se desarrollen en la oposición. Lo que haga la oposición es un problema de la oposición. Nosotros tenemos que definir un partido con aspectos fundamentales que descansemos en que estamos juntos sin pensar iguales y que el éxito de nosotros depende cuán bien se desempeña el gobierno en áreas esenciales, que salgamos a defender la obra del gobierno y cuando venga el 27 de conformidad con la ley, se construya un proceso de competencia interna y que los compañeros y compañeras registrados o las personas que quieran venir al partido e insertarse compitan y cada quien vote por el candidato de sus mayores credenciales. Mientras eso llega, yo este año 26 lo voy a dedicar a requerir que el partido reabra su escuela de formación política. Yo creo que eso es indispensable. ¿La tiene el PRM? Sí, hay intentos de abrirla, pero quiero hacer un esfuerzo en esa dirección. En segundo orden, yo voy a trabajar por una democratización de la representación en las cúpulas directivas del partido. Si la capital del Gran Santo Domingo representa el 40% de los votos, el 78% de la capital no puede estar en la dirección ejecutiva. Hay que democratizarlo. Y hay que rejuvenecer esa dirección ejecutiva también. Meter más participantes jóvenes, que el PRM tiene muchos actores jóvenes que pueden participar de esa dirección ejecutiva y le puede yo te digo algo como joven, y perdón, porque la entrevista es a Guido. Yo creo que por el hecho de ser joven no necesariamente tiene que estar ahí. Totalmente. Claro, o sea, porque el ser joven no es un mérito. Eso es como la cuota de la mujer también. Hay que tener sus méritos,
pero los jóvenes que tengan méritos pueden también participar y no Claro. dejar todo lo que están desde la vieja escuela, desde el viejo también partido, y que la dirección se vaya reformulando. Nadie ha luchado en el viejo PRD y en el PRM más que yo por el tema de la participación de los jóvenes. Nadie. Y cuando muchos cambiaron el método de elección porque las potencialidades de mi candidatura a la presidencia eran innegables, muchos jóvenes también levantaron sus manos para validar ese método antidemocrático. Esa es la verdad. Bueno, es el latín, res non verbas, hechos no palabras. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que generar un nivel de participación en los jóvenes, pero hay que ganárselo a voto, Con méritos, claro. democráticamente. Claro, Yo creo en eso. Claro. Totalmente. Y en esa misma dirección yo creo que hay uno de los elementos que debe definir el partido también en nuestra relación con los aliados. Eso hay que definirlo con responsabilidad. ¿Cuál es la cuota de participación de los aliados? ¿Sobre qué criterio pactamos con los aliados? Y otro factor que me llama mucho la atención a mí es el hecho de que los dominicanos en el exterior, que tenemos que quitarnos el sombrero frente a ellos, Claro. votan en las elecciones, pero le impedimos que ellos participen internamente. ¿Por qué ha existido siempre un temor de que ellos participen? Es el riesgo de que, entre comillas, ese voto no lo pueden manipular. El voto de la diáspora no se manipula porque es un voto que no está sujeto a las prácticas clientelistas. Aquí cualquier lidercillo, entre comillas, cree que se hace líder porque da empleo o porque ayuda a la gente. Es así. Ahora, los dominicanos en el exterior no. No Entonces, necesitan eso. siempre hay una resistencia porque implica ampliar el proceso de participación y que el voto sea auténticamente democrático. Yo voy a trabajar para que los dominicanos de la diáspora participen internamente en el proceso. Eso está muy Guido, bien. dos preguntas. Uno, vimos unas declaraciones, creo que hace una semana, de que ya usted como que cumplió su ciclo en Indotel. Y sin duda hemos visto que ha hecho una tremenda gestión y la valoramos así. Pero cuando usted dice que ya cumplió un ciclo, usted se está despidiendo, usted ya va a otro lugar o se va a dedicar quizás a la configuración, a la carpintería política interna de miras a mejorar el PRM y quizás algo individual en el 28. O sea, ¿a qué se debe ese que ya usted cumplió su rol o esa interpretación que tenemos, verdad? Y dos, en virtud del tema en miras de conquistar al partido de la abstención, que es un 48% que todo el sistema de partido político tiene que conquistar, ¿eso no se ve un poquito sesgado cuando más de 10, 12, 13 militantes, candidatos y personas que pertenecían al PRM han sido vinculados con el narcotráfico? Yo no creo que todos sean igual, pero cuando tienes una realidad latente allí, que han sido condenados y declarados culpables, entonces, ¿cómo tú ahora cambias esa narrativa ante la sociedad que diga, mira, eso fue un grupo, pero prometemos que en el 28 haremos un proceso de depuración distinto? Mira, yo me resisto al uso de la primera persona del singular, pero esta vez lo voy a hacer. Yo debo ser de los pocos políticos que no tienen tema prohibido. Tú le preguntas sobre el tema del narcotráfico y los partidos políticos al 90% de los partidos políticos y de los dirigentes y no dicen nada. Lo esquivan. ¿Vamos a hablar? Bien. ¿Es el tema del narcotráfico un tema dañino? Sí. ¿Degrada la práctica política? Sí. ¿Quiénes son los culpables? El sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Hablo en plural. ¿Tú sabes por qué? Porque la fuerza de lo estrictamente clientelar abrió las compuertas de la participación y gente sin calidad, sin competencia, pero con recursos, ganaba elecciones. Y cuando ellos ganaban elecciones, no nos detuvimos en preguntar de dónde venía el dinero. Y venía de todas las actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico. Frente a eso, ¿qué hacer? Reconocer primero la escasa supervisión de los partidos políticos. Dos, el uso vil que comenzó contra el doctor Peña Gómez, Dios lo tenga en gloria, asociándolo a él, a gente del bajo mundo, para descalificarlo electoralmente, y ese método llegó a otros partidos políticos donde gente fue capaz de traer hasta narcotraficantes a sus competidores internos. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Yo voy a seguir. Sí. Frente a eso, ¿qué ha pasado en los partidos? En los partidos, que la complicidad de algunos exponentes de la cúpula, cuando llega un sinvergüenza de esto con mucho cuarto, no se detiene. Por ejemplo, el diputado de Santiago, que yo no lo conozco, no sé ni quién es. ¿Tú no crees que la gente sabía que ese sinvergüenza tenía muchísimo cuarto? La gente lo sabía. Claro. Pero había hecho un intento con el PLD ya, para que tú veas. Había presentado una candidatura interna en el PLD. Bien. Dos, el regidor de aquí, de la capital, con el que no tengo vínculo. Si lo tuviera, lo digo, ¿eh? ¿Por qué pasó eso? Por la escasa supervisión de los partidos políticos. Y eso nos afecta.
Eso nos daña porque no genera los niveles de distinción para que la gente diga, no, espérate. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de orden práctico? Que esos sinvergüenza van al Tribunal Superior Electoral y como no tienen antecedentes en la República Dominicana, por más impugnación que haga el partido, le dan una certificación. Esos son de los problemas que tenemos en el sistema de partido. Lesión de mi partido. Todo el que tenga una situación de poca transparencia en los niveles patrimoniales que exhibe, que hagamos una revisión seria si verdaderamente puede ser candidato, porque nos daña al final de la jornada. Segundo punto, el tema del cierre de los ciclos. Yo creo que a la generación de ustedes no les gusta la poesía, pero alguien dijo que todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino sobre la mar. Entonces, en el Indotel, evidentemente yo llegué con la intención de demostrar, probar, exhibir que era un político que tenía 20 años fuera de la administración pública y puede hacer cosas fundamentales. Si tú me preguntas a mí qué se ha hecho en 16 meses, yo te digo, conectividad en los cuarteles, televisión terrestre digital, incorporación del espectro radial fronterizo que estaba en franco proceso de bancarrota, el programa nacional de becas STEM más grande que conoce la historia, los gobiernos del 4 al 20, el que estuvo entre el 4 y el 12 dio 2.900 becas. El que estuvo entre el 12 y el 20 dio 1.700. Yo he dado 130.000 becas STEM. Yo le he dado durante mi gestión, que es un acuerdo del Banco Mundial y del BID. ¿Por qué? Porque el mayor nivel de empleabilidad está en la formación STEM y hay que estimularlo en esa dirección. Además, adquirimos un edificio. El país, tú pasas por la 27 de febrero 323, te darás cuenta que hay un edificio nuevo. Después de 26 años pagando alquiler. La ley de telecomunicaciones ya la tenemos para depositarle el 27 de febrero. Entonces, yo creo que hay cosas que se han hecho. Y una lucha contra el chantaje también. Eso es una campaña que tenemos, que comenzó con el tema del fake news y va a terminar, y ya está implementada con el tema del chantaje en los medios de comunicación. Otra cosa, telemedicina. Si tú te rompes la rodilla jugando baloncesto en Asua, no tienes que desplazarte al Diario Contreras. Ya por los métodos de telemedicina tú tienes la capacidad de ser atendido a distancia. Y nosotros este 18 de febrero vamos a graduar 4.200 jóvenes egresados de los programas STEM. Entonces yo creo que hemos hecho un trabajo. Y yo digo, ahí está el ciclo. 1, 2. Yo hablo el español con un nivel de certeza. Yo dije el cierre de un ciclo. Yo creo que mi próximo ciclo tiene que ver con contribuir al fortalecimiento del partido. Yo no voy a aspirar a la presidencia del partido, no voy a aspirar a la secretaria general, no voy a aspirar a la organización, porque tengo un criterio. Creo que el que desempeñe esa posición, salvo el presidente de la República que quiere ser presidente del partido, y lo va a hacer, tiene que dedicarse 24 horas a esa actividad. Ese es el ciclo que yo cerré. Guido, y una pregunta, hablando del fortalecimiento de su partido, ¿cómo después del mal año que tuvo el gobierno el año pasado, con que la economía creció un 2.1 en vez de un 5 como estaba acostumbrado, con temas de corrupción, con fracasos eléctricos, ¿cómo se recupera el gobierno este año, después del año pasado? Si tú quieres hablamos de economía, depende de cómo tú lo interpretes. Es un ciclo internacional del 2.1. Leonel Fernández. Pero lo que menos crecimos en la región. Pero con las mismas condiciones. No, crecimos más que el promedio de la región, nosotros. 1.4 en la región. Pero yo te voy a decir una cosa. Durante la crisis inmobiliaria, Leonel Fernández era presidente de la República y creció 1.3. El modelo económico que más crecido en los últimos 25 años fue en el año 2000. Oigan eso, fue en el año 2021, 14%. Post-COVID. Ahora, vamos a los componentes de la economía. ¿Y eso no sería un rebote en el 2021? Yo no sé, lo que pasa es que creció 14%. En los gobiernos pero en comparación a una economía parada. Óyete. La pregunta es la siguiente. Si vamos a evidenciar los parámetros en función de las estadísticas, ¿cómo es el objetivo? En los últimos 25 años, la República Dominicana nunca creció la economía un 14%. Esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. Entonces, aspectos fundamentales. Tú dices, terminamos mal. Creo que el tema de SENASA nos hizo daño. Eso nos hizo daño. Ahora, vamos a temas. 1, tú admites
que el mayor nivel de inversión extranjera en la República Dominicana en los últimos 30 años se experimentó el año pasado? Correcto. Y un gran aumento de zonas francas. Bien, Correcto. tú sabes que 200,000, ¿tú sabes cuánto fue la inversión? 5.100 millones de dólares. ¿Tú estás consciente que el sector de zona franca generó 200,000 empleos directos? ¿Tú estás sumamente consciente que el nivel de ocupación en el último cuatrimestre del año fue 120,000 dominicanos? Esos datos están excelentes, pero hay una percepción social de que el gobierno terminó mal. Pero déjame, ¿Cómo se puede eso pero reconstruir pero ante la sociedad? narrativa yo te la voy a desarrollar, pero déjame seguir. Porque también tengo que postular las cosas positivas. Hay Claro. que dejarle a lo contrario que digan las negativas. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo creo que esos logros hay que combinarlos. El mayor nivel de exportación que experimentó la República Dominicana fue este año, 14,000 millones de dólares. Pero además, tenemos la mayor reserva en la historia económica dominicana, 15,000 millones de dólares. Ahí están las cifras. Pagando intereses. Ahí están las cifras. Las disquisiciones intelectualoides son otras. Ahora están las cifras. Porque yo creo que el dato mata el relato. Don Guido. No, El dato mata el relato. Bueno, pero como dato mata el relato. Hay un relato No, pero y es... déjame sí, terminar con él. adelante. Sí, Porque sí. tengo que terminar con él. Disculpa. Porque la otra parte de la propuesta tuya es sobre la base de cómo vas a cambiar la narrativa en esa dirección. Bien. Yo creo que el gobierno tiene que hacer ajustes fundamentales. Ahí yo coincido contigo. ¿Dónde están los ajustes fundamentales que yo pienso? Recuerda que yo, independientemente del gobierno, yo tengo pensamiento propio. Y lo ha demostrado. Claro. O sea, Entonces, Sí, eso es Iba de correcto. frente siempre. Yo creo que la política social del gobierno tiene que tener un mayor nivel de aproximación con los ciudadanos. Yo creo que el ciudadano tiene que sentir que los efectos del crecimiento de la economía, no obstante la proyección de que vamos a crecer más que el resto, menos de Guyana va a crecer más que nosotros porque hay petróleo, vamos a crecer sobre el 4%, yo pienso que la gente tiene que sentir en los bolsillos, en el estómago, los efectos del crecimiento. Y no le está Segundo lugar, yo creo que el gobierno tiene que seguir haciendo un esfuerzo para que la percepción respecto a las estadísticas de seguridad ciudadana aumente. Mira lo que pasa. Tema de la narrativa. La República Dominicana, por cada 100,000 habitantes, tiene 8 homicidios. Y Santiago tiene 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Tú puedes creer que nosotros estábamos mejor posicionados que Costa Rica, que era la Suiza de Centroamérica? Entonces, eso hay que traducírselo a la gente, que la gente perciba que tiene mayor seguridad. Ese es el desafío que tenemos. Y lo último, en ese aspecto, es innegable que en el país hay que mejorar sustancialmente la calidad del salario. Eso hay que hacerlo. Ese es el desafío que tenemos nosotros y estamos comprometidos a desarrollarnos en esa dirección. Excelente. Guido, entonces, en ese mismo orden, hay un tema que es preocupante cuando... Ustedes los derechistas no le brindan ni agua a uno aquí. Un poquito de Pero, agua, ¿verdad? por favor. Sí. Mira, Auxilio aquí. en lo que traigo un poquito de agua, hay algo que es interesante y es así. Para mí el relato mata el dato. El relato es que en el sector eléctrico este gobierno ha fracasado. Y ahí están los indicadores y lo que vive la gente, porque muchas veces el crecimiento económico podemos crecer un 11, que eso es un rebote estadístico, pero si crecemos un 5, un 7 y la gente no lo percibe dentro del poder adquisitivo, eso son teorías que estamos hablando macroeconómicas. Ahora, el sector eléctrico en el 2019, el agua, yo viendo el agua aquí, el sector eléctrico tenía unas pérdidas de aproximadamente un 19%, casi 500 millones de dólares y ahora estamos en 1.700, casi un 42%. Entonces, eso lógicamente se debe a que yo digo que los presupuestos hablan mucho de la intención de los gobiernos. Y en este caso tenemos de que solamente un 18% del presupuesto del 2026 se va a efectuar en gasto de capital. Pero el sector eléctrico en este gobierno ha fracasado. Mayor tarifa, menos electricidad. Entonces, ¿qué está pasando y cómo podemos reducir esas pérdidas para que la gente lo pueda sentir? ¿Tú sabes en lo su que relato? implica para la finanza pública el subsidio del sector eléctrico? 1.700 No, millones, 1.600 millones de de dólares. dólares. Ajá. Es una locura. Eso es una Una locura. locura. Que es un desafío colectivo. Que yo la puedo expresar en dos direcciones. Una, yo creo que la política de los gobiernos consistió en que la cuota de clientela también tomó una parte importante de la estructura del sector eléctrico. Y eso ha sido dañino. En ese mismo orden, porque el nivel de pérdidas es lamentable y por vía de consecuencia eso no se justifica. Y en tercer orden, yo coincido con muchos dominicanos y dominicanas que evidente la crisis del sector eléctrico no tiene ningún tipo de justificación. Yo admito que tenemos que impulsar una mejoría sustancial. Por ejemplo, yo cuando discuto con economistas próximos al gobierno, yo creo que nosotros tenemos que repensar el tema del subsidio al sector eléctrico. ¿Sabe cuál es el problema de
despojarnos del subsidio del sector eléctrico, ¿cómo puede impactar eso en la paz social dominicana? Es un tema. Y los valores democráticos concluyen en la idea de que hay que preservar la paz social. Pero el problema es que si tú haces un desmonte automático, eso se va a traducir en un nivel de intranquilidad. ¿Usted estaría de acuerdo con lo siguiente? Me explico. El problema del sector eléctrico es simple. Yo entiendo que hay que complicarlo. Hay un tema de generación, hay un tema de inversión en cables coaxiales, tecnología para la cobranza del sistema eléctrico. Y al final, yo siempre he dicho que en el único sistema donde las pérdidas tan grandes son sostenibles es en el Estado. Una empresa privada hubiese quebrado con el sector. Hace Sí, pero mucho tiempo. lo que pasa es que la noción del Estado no se parece al sector privado. Obviamente, pero ahí es donde vamos. Pero yo le tengo por eso una pregunta. Si no invertimos en el 2026, no se hará. O sea, no hay una inversión de capital proyectada del sector eléctrico para la mejoría de las infraestructuras. No la hay, por lo menos en el presupuesto del 2026. Si habrá una adenda, eso es otra cosa. Entonces, no en este caso, ¿cuál sería el planteamiento o la solución para reducir las pérdidas, no desmontando solamente el subsidio, sino cómo podemos cobrar Yo creo mejor, que invertir más yo creo y el sector privado? Oye, pero ¿Por no qué demos involucramos tanta al sector vuelta, privado? no demos tanta vuelta. Yo creo que el sector eléctrico tiene que ser más eficiente. Y hay que buscar y tocar todas las puertas posibles para que sea mucho más eficiente. Pero tú planteas privatización, Robert. Yo lo que digo es qué podemos hacer, porque si yo le voy a decir algo. Si en lo privado funciona Por y en eso- lo público no, o sea, ¿por qué no privatizamos? Por- Esa- o sea, esa- ¿por qué No. Yo creo que hay que ser eficiente y del sector público se puede dar muestra de eficiencia. El problema es que la ineficiencia del sector eléctrico en gran medida ha sido el resultado de una visión estrictamente clientelar de muchos gobiernos, hablo en plural, de muchos gobiernos. ¿A usted se le olvidó gente que montaba proyectos presidenciales del sector eléctrico? Sí, no, claro, pero que era más. En el 2019 No, teníamos no, una total, pérdida total. de un 19, que era mucho, pero ahora de un 19-22 pasamos a un 43. O sea, pues yo no estoy diciendo que en el 2019 estábamos perfectos, pero era menos. Ahora se duplicó la pérdida, es peor. Entonces, ahí es donde tenemos que ver de que... Pero te siento exaltado en tu No, argumento. bueno, ¿sabes por qué me siento exaltado? A veces me exalto, ¿por qué? Porque así como me duele a mí, siento que le duele al pueblo dominicano, porque cuando el político, al final, que gerencia lo público, lo que tenemos que hacer, o lo que tienen que hacer es darle resultados a la gente. Y cuando por falta de gerencia o de eficacia en la administración pública se perjudica a la gente, es a lo que me exacerba. Y es la realidad. Y siento que en este lado ha sido un fracaso. Pero bien. Pero ¿por qué tú estás en contra de la privatización, don Guido? Yo no estoy en contra de la privatización, me está citando fuera de contexto. No, porque como... Yo estoy mostró su diciendo negativa. que el sector público puede dar muestra de ser eficiente y si es eficiente no hay que privatizar, es lo que he dicho. Sí, sí. Ok, y si sigue siendo ineficiente, ¿por qué la privatización no lo sopesa como una opción? No. Te repito, te reitero. La fascinación conservadora de ustedes no me va a llevar a mí a decir la cosa que ustedes quieren que yo diga. No. Porque cuando ustedes iban, yo venía Talibán, 7 siempre veces. va 100 veces. No, pero cuando Ven ustedes acá. iban, yo venía 100 veces. Pero yo- Lo que te estoy No, diciendo mire, es que yo quiero ahora- aprender, genuinamente, tengo un deseo de que tanto yo como la audiencia pueda aprender de usted Sí, claro. y explorar su mente. ¿Por qué usted no pondrá la privatización? O sea, Es que, de verdad es que los programas de privatización no han sido malos per se. Digo una cosa, lo que ha motivado históricamente los programas de privatización tiene que ver primero con las corrientes de pensamiento neoliberal, en primer lugar. Ujú. Pero en segundo lugar, cuando el Estado se tornó ineficiente, evidentemente la respuesta fue la privatización. Lo que pasa es que en América Latina los modelos de privatización no se han traducido en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Mire, nosotros comenzamos a hablar del modelo chileno, por ejemplo. Bueno, en la década de los 80 y los 90 la gente quería aquí seducirse y seducirnos a todos por el tema del modelo chileno. Bueno, ¿cómo ha terminado? Con dificultades, con ineficiencia. Y yo conozco de modelos de gestión del sector público que han sido eficientes, sin ningún tipo de problema. Creo en la combinación de los dos elementos. Te doy un ejemplo de sentido común. Bueno, el sistema de salud en el país es evidente que registra dificultades. La inversión en América Latina respecto al PIB es 5% del PIB. Aquí es 2.93 en el sector de salud. Bueno, hay entidades del sector médico que han combinado las destrezas de lo público con el capital privado y han sido muy eficientes. Yo no quiero hacer aquí una especie de promoción o promotor de esas empresas, pero todo el mundo sabe a quién yo me refiero. Ujú. Que tienen una capacidad, un talento. Yo creo mucho en ese tipo de en esa vinculación. mezcla, sí. Guido, hay algo que es interesante y es algo que yo valoro mucho. Y es que usted nunca ha hipotecado lo que piensa y por el estar en un cargo público ha sido frontal, algo que al PRM le hace mucha falta. Porque cuando se arman los problemas, salen a hablar dos o tres.
y de lo que dicen que son presidenciables no salen a hablar casi ninguno. Pero Guido siempre sale. No, por eso a él lo valoro. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis o Sí. también para Da la cara. controlar Da la cara, la narrativa correcto. es importante eso en el sistema de partidos. Y me refiero al tema de la reforma fiscal. Se habló de una reforma fiscal en su momento, fallida, pero sin duda tenemos una situación donde muchos gobiernos, no solamente este, les rehuye el tema de la reforma fiscal. ¿Cuál es la reforma fiscal que entiende Guido que sería la más sostenible para los próximos años? Sí, reduciendo impuestos, aumentando impuestos. O sea, ¿cuál sería? Porque hay algo que planteo ya con esto. Para yo cobrarle más a la gente, yo tengo que dar un ejemplo primero como Estado. O sea, yo tengo que ver cómo yo pasé de 5.000 millones a 10.000 en publicidad del Estado, cómo el Estado quizás está tan grande en la nómina pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo existió el PM también? ¿No? ¿Cómo existió el PM también? Sí, el PM. Sí, programa eventual mínimo Ah. de empleo, porque también eso es dañino. Sí, bueno, no. Yo lo que creo es que al final el Estado es demasiado grande. En el 2019 se criticaba que habían botellas y ahora han aumentado 100.000 empleados más. Yo creo que el Estado es tan grande, no ahora. Ahora creció más. Entonces, Sí, eso. yo creo que hay que dar un ejemplo con pensiones solidarias, etcétera. Pero ¿cuál es la reforma fiscal Ideal. ideal para la República Dominicana? Si aumentando impuestos, quitando... Déjame explicártelo. ¿Cómo Te sería? lo voy a explicar en números. Lo que motivó el discurso previo a mi ingreso al gobierno del tema de la reforma fiscal tenía que ver con conseguir alrededor de 245.000 millones de pesos. Eso era más o menos 3.4 del PIB, más o menos alrededor de eso. Y esa discusión se generó en la lógica tradicional. Más impuestos. Yo soy de la gente que se decanta por el tema de las exenciones fiscales. Y hago una reflexión. Mira, si nosotros andábamos procurando 245.000 millones, más o menos 3.4 del PIB, hubiese sido mucho más inteligente repensar el tema de las exenciones fiscales. Mira por qué. Las exenciones fiscales superan el 4% del PIB, llegaron el año pasado a 5%. Y yo creo que era importante también que nos sentemos a analizar cuáles aspectos fundamentales de las políticas de exenciones ya cumplieron su cometido, claro. y por vía de consecuencia le generan los ahorros suficientes a la finanza pública para encauzar correctamente una política de inversión. ¿Dónde fue el otro tema? Que yo creo que hay que discutirlo. El monto de la inversión pública. ¿Qué hicimos nosotros? Es evidente que la inversión de capital fue bajita el año pasado. ¿Cuál fue la decisión del gobierno? Imagino lo he explicado 500 veces. Fue al gobierno el último cuatrimestre del año y dijo, allí donde ustedes no hayan ejecutado todo el monto presupuestario, yo lo voy a recoger para disparar de 2.5 a 3.4 la inversión pública, como una forma de dinamizar la economía. Yo me decanto más por la revisión de las políticas de exenciones fiscales. Yo creo mucho en eso. Yo creo que hay sectores que en el país crecieron, se desarrollaron, alentaron la economía nacional sobre la base de una política de exención, pero que en la actual coyuntura hay que revisar eso. Porque hay gente, por ejemplo, que ha utilizado hasta estructuras del sector turismo, como Confotur, para por ahí burlar los procedimientos impositivos y generarse beneficios. No, y en la ley de desarrollo fronterizo, empresas que aparecen en la frontera y no tienen nada en la frontera, ni un empleado. Entonces también eso hay que revisar. Claro que sí. Pero digamos, claro que sí. aplatanando un poco, porque quiero que la gente comprenda bien. Que yo por decencia no digo nombres, pero lo que tanto él señala como yo, el país lo conoce Sí, perfectamente. claro, claro. Nosotros somos, don Guido, emprendedores. Entendemos que estamos hasta acá de impuestos, asfixiados. Vemos muchas veces a la DGI. La presión tributaria aquí es bajita con respecto a América Latina. Sí, eso es lo que se dice. Pero el sentimiento, así como los datos macroeconómicos indican un crecimiento y no se percibe en la mesa ni en las cuentas de banco de la gente, pues tampoco percibimos que eso sea así. Un 50 y pico casi que uno paga al final. Se paga un 49% de impuestos totales. Y se lo digo porque como emprendedores, o sea, uno vive luchando, o sea, contra eso. Como Jack Veneno. Correctamente. Entonces, ¿qué reforma fiscal, para que la gente pueda comprender, es la ideal para la República Dominicana? Una reforma fiscal. Ya usted habló y me queda claro el tema de las excepciones. Ahora, el tema impositivo. Usted entiende que, claro, siendo realista, porque es muy fácil hablar de que hay que reducir impuestos, como hizo este gobierno cuando era oposición, pero usted entiende que ahora mismo es sostenible una reforma fiscal de derechas, o sea, regresiva, que regrese impuestos, o una reforma fiscal como es la tendencia de la izquierda, que aumente impuestos
digamos que a pesar de que el tema de las exenciones, como te propone, se trabaje? No, mira, ¿Cuál ¿Y reforma cómo vamos a fiscal es trabajar la el tema de ideal? la evasión? Que eso es lo importante, la evasión también. por parte. Vamos por Como parte, Jack el como Jack el Destripador. Destripador, Por así parte. es. Mire, yo tomo como punto de partida el área de participación pública mía. Si nosotros estamos construyendo una narrativa con una inversión pública para reducir la brecha digital, yo creo que en las herramientas tecnológicas hablar de impuestos es una contradicción. Y fíjate que el Indotel recibe recursos sobre la base del cobro de la llamada telefónica, pero yo quiero ser objetivo. Para hacer despegar todo el proceso de desarrollo tecnológico en el país, yo creo que los impuestos constituyen una retranca en el sector. Lo digo hoy, responsablemente. 1, 2. Mira, las reformas tú las puedes etiquetar de izquierda o de derecha y te doy esa licencia. Lo que tienen que traducirse las reformas es una sustancial mejoría del nivel de vida de la gente. Totalmente. Claro. Porque cuando tú haces una reforma, tú no le preguntas a nadie por izquierda y por derecha. No. Claro. Sí. Y lo que se discuta a la gente en América Latina, República Dominicana, es el problema de la calidad del gasto. ¿Qué estamos haciendo con el dinero que le sacamos de los bolsillos a la gente? Eso es sobre esa base. Ahora, ¿cuáles son los temas que tenemos que discutir? Ustedes aportaron uno. Yo lo digo con responsabilidad. Yo no favorezco el tema de una inversión sustancial en la publicidad oficial. Yo no la favorezco. Lo digo públicamente, con responsabilidad. Yo no favorezco eso. Ahora, yo no favorezco tampoco la eternización de los receptores de los programas sociales. Yo creo que hay que combinar un programa de formación y de recepción. Cuando usted concluye ese ciclo, usted se va al mercado laboral. Ese es mi criterio. Frente a eso, ¿cuál es la duda que tiene el ciudadano, el de a pie? No hablamos de nosotros, del de a pie. Es que en la medida que se implemente cualquier tipo de reforma, su calidad de vida mejora o desmejora. Claro. Eso es lo que quiere la gente. Entonces yo soy más amigo de una propuesta regresiva, tranquila, sin grandes impactos en la población. Porque ¿cuál es la tragedia histórica de los programas de reforma? Que los que más tienen transfieren a los terceros, que son los sectores más frágiles de la población, y ellos son los que cargan con el peso de la reforma. Yo creo firmemente que cualquier tipo de reforma que encauce el gobierno, no estoy hablando que el gobierno va a desarrollar una reforma. Yo creo que si el gobierno hace los ahorros indispensables y recurre a la destreza y habilidad de un magín que conoce las interioridades del sector impositivo del país, podemos generar las reformas suficientes para que el gobierno acometa sus objetivos. Yo, por ejemplo, estoy preocupado, profundamente preocupado, por la carga que tiene el sector eléctrico en las finanzas públicas. A mí me llama muchísimo la atención. Yo creo que al gobierno dominicano hay que reconocer una reducción del tema del endeudamiento. Solo 47.8% del PIB. Y sobre la burocracia también, hay que reducir la burocracia para así alimentar más emprendimiento también. Yo creo que hay que hacerla más eficiente. Correcto, pero eliminar la burocracia Hay que también hacerla más eficiente. Pero reducir la eficiencia. Porque usted no se da cuenta que las reuniones, usted que es político, de tanta gente como que no avanzan bien. Cuando hay muchas opiniones, mucha gente, nadie se pone de acuerdo. Cuando hay poca gente, las cosas como que caminan. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. El tema de la burocracia se eficientiza. Obviamente, quizá habrán otras formas, pero reduciendo la burocracia. Claro. Así es. Adelante. Guido, ya vimos que usted es una persona, un político, que da siempre sus opiniones y es clara con sus formas. De centro derecha Sus para fondos. mí. Sí, él es de derecha. Él es de, ya Centro la derecha. que Ya, de de verdad sí, que ya, bienvenido ya. a este programa. Jamás. Sí, Lo tú puedes podemos. ser panelista. Exactamente. Sí, yo le doy mi silla aquí. No. Sin embargo, Yo soy un hombre que tiene un pensamiento democrático, socialdemócrata del siglo XXI. Porque las etiquetas le hacen mucho daño a la discusión. O sea, Bachelet es una persona socialdemócrata y ha hecho reformas sustanciales. ¿Qué era Felipe en España? Eso. Entonces, yo creo que aquí hay mucha manipulación. Obama, una persona que promovía ese tipo de cosas, eso es propio de la discusión del siglo XX. Esas etiquetas. Pero están volviendo. Sobre todo la juventud, un fenómeno. Pero para mí, al final, lo que dice, las etiquetas para mí no son significativas. Para mí, No, lo importante, claro. podemos discrepar de ideas y cada quien tiene su cosmovisión de cómo ve el Estado dominicano, cómo entiende qué es lo mejor o lo peor. Pero al final, dentro de esas diferencias, si nos ponemos de acuerdo para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, bien, y al final los modelos no son pétreos. Al final los modelos hay que estudiarlo y ver cuál funciona y cuál Cada no. caso particular. Entonces, aquí hemos visto que hay algunos que han fracasado y otros que no. Entonces,
lo que han fracasado, hay que buscar la forma de cambiarlos. No porque yo crea que sea lo mejor, sino porque ahí están los resultados. Ahora, en República Dominicana no ha habido un solo gobierno de derecha. Y ahí, bueno, ¿Y qué era Balaguer, mi hijo? no, pero es que, ¿qué es la derecha, don Guido? La derecha comprende dos espectros. Balaguer económicamente en algún aspecto sí era de derecha. En el 98 solamente. Económicamente. Pero solamente Balaguer hizo una esa- reforma por decreto en este país, señores, por el amor de Dios. Sí, pero, Y no cogía prestado. pero era o sea, conservador. en Era- algunos pero sentidos, la sí. reforma agraria fue una política completamente izquierdista. Sí, claro, pero tío, en Y el algunos- estatismo de Balaguer ¿Tú también. conocías las características en el contexto histórico que se dio esa reforma agraria? Explícame. Te la voy a explicar. Balaguer quería dar un salto respecto a la legalización del Partido Comunista Dominicano, que de conformidad con la ley 6, estaba impedido. Y una forma inteligente de él apostar a los equilibrios sociales de la época en un país que venía fragmentado por una guerra, actuó con un sentido de política pragmática. Busca los artículos de José Israel Coello, Carlos Dore en ese momento. Interesantísimo. Balaguer lo que hizo fue un toma y daca. Sí, sí. Y evidentemente lo hizo en esa coyuntura como una acción políticamente inteligente. Pero ese fue el contexto de la reforma agraria. O sea, Balaguer quería paz en el campo, tranquilidad en el campo. ¿Tú sabes quién fue uno de los defensores fundamentales de ese proceso de reforma? Pincho Castillo. Así. Busquen los libros para que vean. O sea, El- tiempo y el que estaba más espacio. cerca ha sido él. Tiempo y espacio. Más Sí, cerca. sí, Más cerca, tiempo sí y fue. espacio. No, de hecho, pero espera que estaba más cerca. sí. Ya dejé claro que Guido es una persona que siempre da su opinión de todos los temas. De frente. Y no tiene temas prohibidos. No tiene tema prohibido, dijo él. No digo yo, no. digo, Yo no Él tengo vino nada aquí prohibido. Y yo lo saludé en la puerta y me saludó y sentó. Eso es así. Yo no tengo tema prohibido. No dijo de que, mira, a mí no me hablen de esto. No, No, es no. así. Usted ha dicho ya. Además, yo no le pago a estructura periodística para que hablen bien de mí y que exhiban calidades que yo no tengo. Bueno. Porque yo no Ay, compro ay, opinión ay, pública. Bueno, hay algunos de sus compañeros que yo no sé cómo piensan sobre ningún tema y marcan Pero de que yo, ahí voy, 60. ahí Una vaina impresionante. esa, ahí pero voy, seguimos. ahí voy. Y quiero ser Usted que ha presidente. dicho anteriormente que la forma le ganó al fondo y que la falta de forma ha fortalecido el uso de las redes sociales y que ahora cualquiera que tenga muchos seguidores cree que puede ser presidente de la República y que de muchas personas que aspiran a ser presidente de todos los partidos, uno no sabe qué opinan de diferentes temas del país. ¿Usted cree que es así? ¿Que ya la forma realmente le ganó al fondo? No. Lamentablemente, la forma está prevaleciendo frente al fondo. Pero al final de la jornada, las calidades se imponen, las competencias se imponen. Te voy a dar 2 ejemplos. Bueno, pero a Gonzalo Castillo le pusieron el Estado detrás y Así aspiró. es. Y dijo que para él el progreso era llegar a Puerto Plata, pero si se paraba en Bonao había progresado. Y fue candidato presidencial. En segundo lugar, aquí existió, de lo tengo gloria, un político que daba salami, huevo en la campaña electoral. Y la sociedad dominicana fue inteligente y dijo, no, ese no. Y eso no Los se- pueblos son mucho más inteligentes de lo que presumen sus élites. ¿Y ustedes creen que de verdad la gente se hace líder porque pague una batería de periodistas? ¿O porque haga estructura de comunicación? No, Eso no es verdad. Los pueblos, repito, son mucho más inteligentes. Pero hay alguien de su propio partido, yo lo voy a decir, porque a mí no me molesta nada, que ha hecho una buena gestión en el Ministerio de Turismo. O sea, bien, una buena gestión. Y al final yo entiendo que a ningún ministro hay que felicitarlo ni aplaudirlo, sino reconocer que está haciendo un buen trabajo. Eso está bien. Pero en el caso de David Collado, que ha sido buen ministro, pero yo, por ejemplo, que él tiene 20 años, diputado, alcalde, lo que sea, y yo honestamente no sé cómo piensa sobre ningún tema nacional. Entonces, y es supuestamente el que más marca en las encuestas y es el del PRM. Y yo no sé cómo piensa sobre ningún tema. Sobre la reforma fiscal yo no lo vi que habló. Sobre la reforma, nada, yo no he visto cómo piensa sobre ningún tema. Y él va a ser candidato de su partido. Perdón, es competidor en su momento, sí. probablemente en 2017, como un candidato presidencial y supuestamente de lo que más marca. Ahí no está ganando Ok, más la forma ok, que el fondo. ok, pero constituye un acto de deslealtad partidaria que yo venga a un programa y en el marco de una reflexión que tú hagas sobre un amigo, compañero de mi partido, yo no reacciono. Yo voy a reaccionar como un acto de solidaridad. Primero, el compañero Collado es un compañero que ha dado muestras efectivas en materia de sus desempeños. Sí, eso es así. Y cada vez que ha sido votado con un nivel de popularidad fuera de discusión. Sí, así es. 1. 2. Que en el caso tuyo las distancias partidarias no te coloquen en la lógica de desconocer méritos que la mayoría del pueblo dominicano cuando votó por él como diputado o como alcalde le validó. Eso es una realidad. Ahora, llegará el momento en que el ciudadano tenga la capacidad de evaluar los talentos, las destrezas, la formalidad, la formación. Ahora, tú provienes de un partido político
que se transformó ahora. Pero yo te quiero decir que en algún momento en tu partido, cuando no estaba fraccionado, la política social se le entregó a Luis Inchaustegui. Y yo no sé si tú viste alguna vez a Luis haciendo una ponderación teórica sobre políticas sociales, sobre eficiencia del sector público. Pero no iba a ser candidato presidencial. No, para que tú veas que las calidades y el desempeño es un tema muy relativo. Sí. Y cuando tú evalúas el perfil de mucha gente que está en la primera línea de todos los partidos políticos, de todos, somos Robeles modernos. Es decir, reivindican a Melencio Morrobel. Y yo quiero decir lo siguiente. Cada día más la sociedad está perfilando figuras. Pero ese perfil, cuando no se corresponde con talentos, con formación y con preparación, la gente sabe cómo lo penaliza en democracia, con el voto. Y yo estoy totalmente convencido de que todos los compañeros y compañeras que participan en mi partido, que tienen una intención hacia el 28, es gente que tiene calidad. Yo respeto mucho lo que ha hecho Carolina, lo que ha hecho David, lo que ha hecho Yayo, lo que hace Wellington. Yo creo que son muchachos y muchachas con talento. La vicepresidenta es una persona que ha dado muestras de destreza administrativa y capacidades. Yo no me inscribo en la lógica de evaluar a la gente porque no intelectualice su participación en la política. Es innegable que la gente tiene que exhibir formación, pero no puede ser un territorio exclusivo de los intelectuales. No, yo estoy de acuerdo, pero en el caso, lo primero que mencioné, porque trato de ser pragmático y objetivo, es que en el caso de David, por ejemplo, que ha sido buen ministro de turismo. Ahora, cuando alguien quiere ser el primer mandatario de una nación, a veces no es necesariamente ser intelectual, sino que te interesa saber, como usted lo hace de manera frecuente, u otros, cómo piensa sobre distintos temas, para yo poder identificarme o saber bajo qué esquema, no ideológico, hablo pragmático, económico, piensa ese individuo que piensa ser presidente de la República. Pero eso no es ni desnotando ni nada, sino que es un tema en cuanto a la pregunta que a veces en estos tiempos la forma sustituye el fondo. Muchas veces hace. Yo creo que también eso... Pero cada vez que eso ha prevalecido, una tragedia. Una tragedia. Es el fondo que tiene que prevalecer. Pero yo creo que también eso responde a que mi generación tiene más inmediatez, más un corte de redes sociales de 10 segundos. O sea, vimos que hace un mes, un poquito más de un mes ya, un presidente mandó a un país a entrar, a sacar un dictador, a sacar un presidente en funciones, lo sacó y ya hoy el tema se habla, pero por arribita. O sea, hace 10 años ese tema tuviéramos 3 meses Maduro y Trump. Y ya ese tema ya como que ha pasado un poco. Ya estamos en otros temas. La velocidad de las cosas. Entonces yo creo que también los políticos y los actores de la ciudad se han adaptado a ese formato. Entonces también yo creo que eso corresponde un poco a eso. Pero siempre las tareas públicas, por lo que implica en una sociedad, debe estar a mano de gente que exhiba destrezas. Totalmente. Así que son indispensables. Así es. Guido, gracias por estar con nosotros. Ustedes. De verdad que es un lujo cuando tenemos el privilegio de debatir sobre cualquier tema con tanta altura, sobre todo que usted aporta conocimiento y tener personas como usted en el tren gubernamental y en la vida política Sí, aporta totalmente. bastante. Aporta porque en materia intelectual le importa a la gente y tiene la capacidad de información y sobre todo la frontalidad de poder hablar sobre cualquier tema. Y eso entiendo que es importantísimo para la democracia, para el sistema de partidos, pero sobre todo como ciudadano. Así que gracias por estar con Que nosotros. vamos a poner una silla aquí. Sí. me gusta. Centro derecha. Va a tener una derecha. Centro No, derecha. no. Vamos a poner una silla aquí. Gracias, Guido.